Estamos en el borde más húmedo de la llanura. Sin embargo, el clima aquí es seco. De hecho, si observamos los registros de las últimas 5 décadas, lo que llueve aquí es menos de lo que el sol es capaz de robar. Pero el paisaje tiene agua en superficie, se inunda. Cada vez se inunda con más frecuencia. El agua asoma desde abajo. Vemos cómo construcciones que estuvieron en pie por 100 años, hoy ven sus cimientos corrompidos. Campos que fueron cultivados por generaciones empiezan a sembrarse de charcos, que se van transformando lentamente en lagunas permanentes. Hay quienes creen que es solo cuestión de lluvias, que llegan desde arriba y ocupan el territorio. Pero detrás de esta historia, más bien debajo, hay una criatura enigmática y lenta, un hijo no buscado de la llanura y los humanos que la cultivan. El agua que escapa del alcance de las raíces de las plantas viaja en profundidad. Tarde o temprano llega a lo que vulgarmente llamamos napas. Para muchos la napa es un gran río subterráneo. En realidad es algo más humilde, más sencillo. Es una esponja en la que todos los poros están ocupados por agua. Una esponja que si logramos sujetar entregaría agua. Vamos a ir a buscarlas. Este es suelo húmedo de la superficie. Esta es la napa, la esponja que entrega agua, el agua que llega a la llanura desde abajo. Como las napas no se ven, es difícil comprenderlas. La mayoría de los habitantes de la llanura viven a un par de metros por encima de estas napas. Sin embargo, la mayoría no las conoce. El suelo es como una gran esponja, formada por partículas sólidas, pedacitos de roca, restos orgánicos y por espacios vacíos. Estos espacios retienen el agua hasta que en un punto la entregan a la gravedad y el agua puede descender. Si alcanza una zona impermeable o completamente mojada, ese viaje se detiene. Aquí la gravedad solo podrá mover el agua lateralmente, y si el terreno es muy plano, el agua simplemente se acumulará y ascenderá. Cuando llueve con mucha intensidad, las superficies pueden inundarse momentáneamente. El terreno se inunda desde arriba. En cambio, cuando repetidas lluvias van saturando gradualmente el suelo, aparece la inundación desde abajo, una inundación que dura más tiempo. Conocida como anegamiento, esta situación puede dañar a los cultivos que no están preparados para vivir en un suelo sin aire y favorecer a otras plantas que sí lo están. También puede inutilizar caminos, galpones y a veces inundar pueblos enteros. A mi espalda tenemos la estación agrometeorológica donde se toman
un montón de mediciones, entre ellas la profundidad de napa freática. La napa freática es un manto de agua, un reservorio, que es consecuencia del consumo de agua y de las precipitaciones. Eso varía en función de esos dos factores, a dónde se encuentra, a qué profundidad se encuentra. La napa freática en este freatímetro se mide desde el año 70 hasta la actualidad, hace 50 años que se mide. Y bueno, tiene una trayectoria que va desde los 10-12 metros a la superficie, casi hacia el metro, lo cual hace que tengamos un ascenso de la napa de aproximadamente 17 centímetros por año. Digamos, de alguna manera los datos que tenemos del freatímetro este, que se mide de los años 70 hasta la actualidad, van de los 10-12 metros a la superficie, al metro de profundidad. Eso da un ascenso promedio de 17 centímetros por año, pero también vemos que en los años lluviosos la napa sube y en los años secos la napa no baja tanto como debería bajar, no la deja en el mismo lugar, la deja siempre un poco más arriba. Este reservorio de agua de la napa freática de alguna manera nos sirve como una segunda oportunidad de aprovechar el agua de lluvia. Cuando la napa está a profundidades óptimas para el desarrollo de las plantas, independientemente de qué planta hablemos, logramos mayores producciones, ¿sí? Pero cuando esta napa se acerca más a la zona radicular y a la zona de raíces, produce efectos no deseados y bajan las producciones. El sótano nos cuenta una historia de alguna manera. Estamos en el centro del pueblo y el sótano funcionó hasta cierta época y después tuvieron problemas de agua. ¿Cuándo, hasta qué momento se usa el sótano y cuándo empieza a mostrar problemas? Mirá, el sótano, bueno, se usó, como decía, hasta el 78, 80, principio de los 80, que fue cuando se hizo el edificio nuevo. Y ahí se dejó de usar, no había forma más de utilizarlo. Quedó totalmente obsoleto, bueno, por una cuestión lógica, que tenía agua. De hecho, el constructor del edificio siempre recomendó no tapar el sótano, no inutilizarlo. Será por una cuestión de estructura del edificio, quizás por los movimientos que pueda generar. Pero el sótano, bueno, sí, siempre estuvo trabajando, siempre estuvo en funcionamiento. De hecho, todo el mundo, clientes por ahí de años que vienen hasta la actualidad, quizás los mayores, dicen siempre, el sótano lo tenés todavía. Me acuerdo cuando guardábamos mercadería en el sótano, que bajaban a buscar los terrones y etcétera y etcétera. Y sí, el sótano todavía está, obviamente, totalmente inutilizado. Agustín, esto que contás del sótano, ¿coincide con otras observaciones en el pueblo de agua, Sí. napas o agua abajo? Mirá, te soy sincero, en otros lugares, sí, por ahí en los campos se ve de sótanos inundados. Sí, en los campos se ven sótanos inundados porque, bueno, la situación de la zona abarca mucho el tema de la napa alta. Después de las inundaciones, yo si mal no tengo registro, fue en el 2005, 2010 cuando se dieron acá una inundación grande, ahí empezó a subir la napa y fue cuando tuvimos problemas serios con la napa. Si no, hasta entonces sí se inundaba, bajaba, se inundaba, bajaba, pero desde ahí entonces todo sótano que fue utilizado quedó totalmente inutilizado. Agustín, ¿tenés alguna expectativa de que ese sótano vuelva a funcionar? ¿De que el agua se retire y que se pueda aprovechar como parte del supermercado? Particularmente yo creo que no. Particularmente yo creo que no, por la situación que vivimos naturalmente. Estamos invadiendo mucho el espacio natural, lo estamos totalmente siempre atacando con las deforestaciones, con la falta de pasturas, falta de molino, que cada vez son más. El molino siempre chupaba agua, las pasturas también, y eso hace que lamentablemente no haya un medio vegetal, un medio natural que chupe agua, que saque agua del suelo. Entonces lo veo cada vez más complicado. Nicolás, en esta estación agrometeorológica
mide el nivel de Napa hace 50 años. ¿Cómo hacen para medir? Bueno, vienen todos los días una persona encargada y mide con ese cañito, lo tira abajo y cuando empieza a flotar mide con una cinta métrica y esa es la profundidad de Napa. Este caño va en una perforación que en este caso va hasta los 12 metros de profundidad, en otros casos va más. O sea que llegan hasta donde flota, donde hay agua libre. Donde hay agua libre, exacto. Esa es la Napa. Esa es la Napa. Nicolás, encontraste la Napa a 1,62 m. ¿Qué significa eso? ¿Es mucho, es poco? Bueno, para esta zona del paisaje encontramos la Napa 1,62 m. En lugares muy cercanos a este lugar encontramos a 50 centímetros y en otros a 3 metros. Depende del cultivo y justamente la exploración radicular y pensando productivamente, puede ser positivo o negativo. En este caso no es tan malo, pero estamos en una parte del año donde va a seguir lloviendo, entonces puede seguir aumentando. O sea que nos preocupa que esté tan cerca de la superficie. De alguna manera es preocupante que esté 1,62, siendo un lugar medianamente alto del terreno. Vos me decís que estamos en una zona gris en donde puede ponerse complicado. ¿Qué podemos hacer para que las napas no suban demasiado? Básicamente con esta profundidad de Napa empezar a consumir agua, ¿sí? Las herramientas para consumir agua en la zona donde estamos pasan justamente o por cultivos agrícolas principalmente o por pasturas perennes como una segunda alternativa. Lo que uno entiende que tenemos que hacer es empezar a consumir agua de mayor manera como para tratar de deprimir esta napa y que no sea tan compleja. Nicolás, ¿hasta qué punto podemos bajar las napas con obras de infraestructura, con obras de ingeniería? Bueno, entendemos que la obra de ingeniería o de infraestructura, los canales, no nos van a ayudar a deprimir napas, sino a conducir agua que está en la superficie, ¿sí? No decimos que no sirven para nada, sino para eso. Para deprimir napas tenemos que estar pensando en mayores consumos de los que tenemos actualmente, con o más cultivos en el año, o incluir pasturas, o incluir montes o forestales. De alguna manera es más importante la jardinería que la plomería. Yo diría que sí, para deprimir napas sí. Inadvertidamente los humanos hemos cambiado la forma en que la llanura transporta y almacena el agua. Hemos dado origen a una criatura desconocida hace unas décadas. A partir de trabajo de plomería, como estos canales, intentamos solucionar la emergencia, pero la raíz, literalmente la raíz del problema, reside en cómo las plantas utilizan el agua. Debemos aprender a ser buenos plomeros, pero también a ser buenos jardineros. No solamente logrando cultivos productivos, sino también plantas que son capaces de domar a las napas y al anegamiento. Este territorio es compartido por los campos y por las ciudades, y los vasos comunicantes del agua nos demuestran cuán conectados están. La criatura que se ha despertado no vuelve al sueño fácilmente y solo con buenos acuerdos aprenderemos a vivir con ello.